es Meng Xiaoguo. A primera vista parece un académico, un hombre serio cuya postura recta sentado frente a una computadora hace pensar que trabajara para el gobierno chino, pero detrás de esa imagen tranquila y formal se esconde una historia que no tiene nada que ver con oficinas ni con burocracia. Una historia que empieza en un bosque remoto del noreste del país y que, hasta hoy, nadie ha podido explicar. Meng nació en una región remota, helada, montañosa, en la provincia de Heilongjiang, cerca de la frontera con Rusia. Él no era científico ni militar ni ingeniero, era un simple campesino, un leñador, un hombre que vivía de cortar árboles y cargar madera, sin acceso a tecnología avanzada, sin conocimiento de teorías espaciales y además sin contacto con información que pudiera influir en su percepción del mundo y, sin embargo, a mediados de 1994, él habría sido testigo de algo que nadie más vio, siendo arrastrado a una experiencia que jamás pidió vivir. El 7 de junio de ese año, Meng estaba trabajando en el bosque con su cuñado. Ambos realizaban tareas rutinarias cuando observaron algo en el cielo que no supieron identificar. No era un avión ni un helicóptero, ni ningún objeto volador que pudieran asociar con tecnología humana. Según su relato, aquello se trataba de una estructura metálica, brillante, que descendía de forma diagonal a una velocidad inusual, sin hacer ningún ruido, sin dejar estela y que además desapareció entre los árboles como si supiera exactamente a dónde ir. Inmediatamente pensaron que había sido aquello un accidente, quizás un satélite estrellado, y entonces decidieron ir a investigar. Pero lo que encontraron no habría sido un artefacto ni una nave destruida. Lo que encontraron en realidad fue absolutamente nada. Ni un cráter, ni humo, ni fuego, ni restos. Solo un pedazo de bosque intacto. Aquello habría resultado desconcertante, pues Meng diría después que en ese lugar había una especie de energía que no sabía describir, una sensación corporal que no correspondía a ningún estímulo físico conocido. Aquello no era miedo, no era frío, era como si el aire tuviera un peso distinto y como si el entorno estuviera suspendido, alterado, a la espera de algo. Fue entonces que entre la nada, algo simplemente ocurrió, algo que su mente no habría sido capaz de registrar por completo. Meng habría despertado en su casa horas después, con una herida en la frente y sin la menor idea de cómo había regresado. Su ropa estaba alterada, su cuerpo no se sentía igual y su memoria estaba completamente quebrada, pero lo que más lo inquietaba no era lo que había olvidado, sino lo que había empezado a aparecer en su cabeza sin que él pudiera detenerlo. Imágenes, fragmentos, escenas de lugares que no conocía bajo condiciones que no podía explicar. Meng vio espacios cerrados, metálicos, con estructuras que reflejaban la luz sin tener fuentes visibles. Meng vio figuras altas, de cuerpo delgado, sin costuras visibles, vestidas con trajes inflados que parecían pegados a la piel y además vio una cabeza desproporcionada con ojos grandes y sin párpados que lo miraban fijamente sin expresión alguna. Fue entonces que vino el primer punto de quiebre. Y es que uno podría pensar que eso habría sido una simple alucinación, es decir, se golpeó la cabeza, soñó, su mente lo engañó, pero hay algo más, algo que resulta perturbador, extraño, disturbante. Meng asegura que esa entidad no solo lo observaba, sino que además se comunicaba con él a través de una pantalla similar a un televisor, mostrándole conceptos e ideas que no entendía. Entre ellos, una advertencia extraña sobre una colisión futura entre un cometa y el planeta Júpiter. Una predicción sin contexto, una imagen absurda, pero años más tarde, astrónomos habrían confirmado que esa colisión efectivamente ocurrió en 1994 cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 impactó contra el gigante gaseoso. ¿Fue aquello una coincidencia o acaso algo o alguien le mostró información antes de que pasara? Pero eso, aunque parezca increíble, no habría sido lo único que le dejaron.
Meng relató haber sido obligado a tener contacto físico con una figura femenina de aspecto no humano, que lo habría usado con un propósito que no comprendía. No había violencia directa, no había forcejeo, pero sí una clara sensación de imposición, de control absoluto, como si su voluntad hubiese sido apagada durante el acto. Y fue justo cuando todo terminó que habría recibido un mensaje, pero no con palabras habladas, no con lenguaje corporal. Algo más profundo, más directo. Así, un pensamiento se habría instalado en su mente sin permiso. Volveremos en 70 años para que conozcas a tu hijo. Aquella frase fue lo último que escuchó. Y aunque todo esto suena increíble, casi como una historia de ciencia ficción, lo que pasó después fue aún más raro. Lo más sencillo habría sido desechar el testimonio, pensar que había sufrido un golpe en la cabeza, que se trataba de una alucinación producto del cansancio o de una confusión generada por la vida ruda que llevaba como campesino, pero nadie esperaba que una historia como la suya, que comenzó en un bosque del norte de China, terminaría siendo examinada por universidades, publicada en revistas científicas e incluso utilizada como referencia dentro de círculos donde estas cosas no se tratan a la ligera. Meng no dio marcha atrás, no exageró su relato y además no le añadió elementos para hacerlo más impresionante. No cambió su versión y eso fue lo que desconcertó a todos. La historia era tan específica, tan extraña y tan incómoda que si hubiese sido inventada, habría sido más fácil atraparlo en una contradicción, pero no la hubo. Meng relató que además de todo lo que había contado, una de las figuras se le acercó. Aquella figura era bastante alta, mucho más que un ser humano común, delgada, sin rasgos definidos en el rostro y con una cabeza que no era proporcional al cuerpo. Además, tenía ojos que parecían bombillas negras. No parpadeaba, no respiraba y no hablaba, pero lo más extraño no era su aspecto, sino la forma en la que se comunicaba. No lo hacía a través del lenguaje verbal ni por gestos, sino por medio de una pantalla rectangular, similar a un televisor encendido sin canal, en el que se mostraban imágenes y conceptos que no entendía. Entre ellos, la advertencia sobre una colisión futura entre un cometa y el planeta Júpiter. Una predicción sin contexto, una imagen absurda que, como ya he dicho anteriormente, fue comprobada después. Sucedió. Luego de ello, Meng relató que vino el contacto con la figura femenina, quien le dijo que le iba a mostrar a su hijo cuando regresaran 70 años después. Y así, mientras la mayoría pensaba que su historia desaparecería como tantas otras, alguien más se interesó en el caso. Un ufólogo llamado Zhang Jinping, originario de Beijing, tomó la decisión de investigar por cuenta propia y no lo habría hecho desde lo anecdótico, sino con métodos estructurados. En septiembre de 2003, 9 años después del evento original, Zhang organizó un nuevo encuentro con Meng, pero esta vez bajo condiciones específicas. Meng habría sido sometido a una prueba de detector de mentiras y a sesiones de hipnosis para explorar sus recuerdos sin la interferencia de la razón consciente. Los resultados, según el propio Zhang, fueron tan claros como incómodos. Meng pasó la prueba del polígrafo, no mintió en ninguna de las respuestas claves sobre el supuesto encuentro y además, durante la hipnosis, repitió la historia con detalles consistentes, sin contradicciones y con una carga emocional que resultaba difícil de fingir. Más aún, los especialistas médicos que lo revisaron en aquella época habrían notado algo más. Cicatrices en su cuerpo que, según ellos, no coincidían con heridas comunes ni con procedimientos quirúrgicos convencionales. No había registros previos de operaciones, no había marcas de sutura, solo líneas visibles, delgadas, profundas, líneas que aparecían en zonas donde Meng nunca jamás había reportado haber sido lastimado. Justo ahí es donde se vuelve todo mucho más incómodo. Y es que no había forma de explicar esas marcas, no con lógica médica, no con historial clínico, accidentes, trabajo físico. Aquellas eran cicatrices que simplemente estaban allí y que nadie sabía ni cuándo aparecieron, ni el mismo Meng. Cualquier intento por encasillar su caso dentro de un delirio aislado se debilitaba.
Las pruebas estaban acumulándose. Meng no había ganado fama ni se había vuelto millonario. No publicó libros, no vendía conferencias, no vivía de esto. Al contrario, se volvió una figura incómoda que cargaba con una historia que nadie quería investigar a fondo, pero que tampoco podían eliminar del registro. Fue así que después de las pruebas del polígrafo, las sesiones de hipnosis y los estudios médicos que encontraron marcas físicas que nadie supo explicar, el caso de Meng Xiaoguo no desapareció. Pero tampoco se convirtió en un fenómeno mediático ni fue absorbido por teorías marginales que lo transformaran en un símbolo de culto. Lo que pasó más bien fue más raro. Se volvió un archivo abierto, un expediente incómodo que circula entre académicos, investigadores y ufólogos, sin que nadie se atreva a cerrarlo con una conclusión definitiva. Fue así que durante los años posteriores al encuentro, Meng comenzó a experimentar sensaciones que no lograba describir del todo. No eran visiones, no eran recuerdos, tampoco eran dolores. Aquello era otra cosa. Dijo sentirse distinto, como si algo en su cuerpo ya no fuera el mismo, como si desde aquella noche una parte suya hubiese sido alterada sin su permiso. No hablaba de habilidades ni de capacidades fuera de lo humano. Él más bien hablaba de una percepción nueva, constante, una percepción que no lo abandonaba nunca. No sabía cómo explicarla. Y aunque ese detalle podría parecer irrelevante, habría cobrado peso cuando se revisaran los informes médicos que le habrían realizado durante su evaluación posterior. En uno de ellos se documentó una leve irregularidad en el lóbulo temporal izquierdo. Aquello no era una lesión, tampoco una malformación, pero no correspondía a un accidente ni a un golpe. Simplemente estaba allí, como si algo hubiese dejado una marca profunda, pero bastante limpia, invisible a simple vista. Meng pasó por varias universidades y laboratorios y, a estas alturas, el caso ya había dejado de ser solo una historia extraña. Más bien ya era una historia documentada, con exámenes clínicos, con pruebas psicológicas y con resultados de polígrafo, registros publicados en Space Exploration, una revista científica nacional respaldada por el Estado chino, y eso es lo que volvió todo más complejo, porque ya no era solo lo que Meng decía, era lo que otros ya habían comprobado. Pero incluso con todo eso, lo más inquietante seguía siendo la misma frase que se repetía en su mente una y otra vez. Volveremos en 70 años, conocerás a tu hijo. Aquella frase impuesta en su mente sin palabras había resultado una promesa, una advertencia o quizá un condicionamiento que nunca pudo sacar de su cabeza. No sabía por qué él, ni tampoco entendía lo que significaba, pero nunca cambió esa línea, no le añadió nada, no la modificó con los años, solo la repetía, tal cual, sin emociones, como si no pudiese hacer otra cosa. ¿Fue acaso el contacto físico obligado con esa entidad extraña la causa de aquella frase insertada en su mente? Desde entonces, nadie ha podido probar que mintiera, pero tampoco ha podido probar que dijera la verdad. El incidente ocurrió en 1994 y, si hacemos cuentas, el supuesto regreso, ese que mencionó sin entenderlo todo, está programado para 2054. Eso plantea una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué pasaría si en efecto regresan? ¿Qué significa traer a un hijo? ¿Acaso es de él? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.